Estábamos en Estados Unidos, ¿por qué no nos vamos a hablar de China para hablar con alguien que conozca realmente cómo funcionan las reglas de juego comerciales en China y cuál podría ser la reacción pues del gigante asiático que es hoy en día el principal enemigo de los norteamericanos? Natalia Tobón es colombiana, pero estuvo muchos años viviendo en China. Entiendo además que estuvo en las oficinas. Ya no se llaman ProExport. ProColombia. ProColombia, exacto. Ya no se llaman ProExport, ahora se llaman ProColombia. Y hoy en día precisamente hace asesoría sobre temas de comercio con China y está con nosotros en la línea. Señora Tobón, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy en Blue Radio. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto a los que no conozco y feliz de estar acá con ustedes. Bueno, es que acá ahora estamos analizando mucho el tema de los Estados Unidos, cómo actúa Trump, pero poco conocemos de cómo funcionan los chinos. Y es ¿cuál podría ser la reacción que tenga China frente a toda esta situación de aranceles que está imponiendo Donald Trump? ¿Usted cree, se pueden sentar a la mesa? No se van a sentar a la mesa. China se va a ir con guerra comercial hasta el final. De cómo funciona la política comercial china, ¿usted qué nos podría decir? Bueno, pues para China, por supuesto, esto es un golpe, pero como ya lo han hablado ampliamente y como se sabe, quienes más sufren de todo esto son los consumidores finales. Entonces, para China y las empresas que exportan a Estados Unidos, pues por supuesto es un golpe porque los aranceles lo único que van a hacer es que van a incrementar el precio final de sus productos en China. Esto es para el producto final. Y mucho ya se ha hablado es que esto es una guerra que va a dejar es un iPhone de $2.300. Y por supuesto es así, es porque simplemente los aumentos de aranceles terminan reflejándose en los precios del consumidor final. Ahora, ¿qué es lo que Estados Unidos acá está desconociendo? Es que China ha logrado a lo largo de todos estos últimos años, desde hace unos 30 años, implementar un sistema en donde China se volvió fundamental, no solamente para Estados Unidos, sino para todas las economías internacionales. Entonces acá no solamente se depende de China para un producto final tipo un iPhone, sino que también se depende de China para las maquinarias que producen los productos intermedios que se fabrican en China. Estados Unidos también depende de China para la cadena de suministros, no solamente de suministros básicos para la industria, sino también los ingredientes y elementos que se usan para la transformación. Por ejemplo, todo el bloqueo que China ahora está haciendo para los materiales, los minerales raros. Todo esto es fundamental dentro de una cadena de suministro industrial. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump ahora es decir, ok, si ustedes quieren no tener aranceles tan altos, vengan y produzcan acá. Eso primero no es una decisión que se toma en el lapso de 1 o 2 meses. Y segundo, así las empresas chinas fueran a producir en Estados Unidos, las aranceles en el monto en el que están no solucionan porque la cadena de suministros de todas formas está tasada a los aranceles del 34, 54, pues ahora como dice, potencialmente hasta un 100% de arancel. Doctora Tobón, lo que China también ha hecho en los últimos años, que se habla de la triangulación del comercio, es que también se producen en países cercanos como Taiwán, países que no directamente es en China. ¿Usted ve que Estados Unidos puede tener poder en recomponer eso? Porque a Estados Unidos le interesa romper como esa triangulación. Claro, pues eso así se puede ver como fueron tasados los aranceles. Los otros países que son estos intermediarios que usted llama, también fueron tasados altamente. Sí. Pues está Camboya, Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka, México, aunque no estuvo en esta última lista, de todas formas, pues México fue uno de los directos enfoques que ha tenido esta política comercial de Estados Unidos, porque precisamente China lo que ha hecho es buscar nuevos centros de producción para, de un lado, diversificar sus plantas de producción. Hace un tiempo China decidió entrar en una política que era pasar del Made in China al Design in China, que es pasar del hecho en China al diseñado en China. Y eso lo que hizo fue cambiar esa estructura de producción dentro de China, donde muchas plantas que hacían productos de bajo valor agregado, tipo textiles, ropa, algunos juguetes, muchos de esos centros de producción se pasaron a Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Taiwán algunos, para precisamente como liberar ese proceso de producción dentro del continente de China continental, y así China continental podía concentrarse en hacer productos de mucho valor agregado. Es así como China entonces hace una transición a los productos a carros eléctricos, a computadores, a distintos productos electrónicos. Ahora, por supuesto que Estados Unidos quiere destruir eso, pero de nuevo, estas son unas políticas, como si bien el primer periodo de Trump lo empezó a incrementar gradualmente. En cambio, en esta vez fue más que todo como una
anuncio agresivo de en menos de 2 meses poner unos aranceles demasiado altos que no pueden recomponer en el corto plazo ninguna estructura comercial. De hecho, lo único que hace es entrar en recesión a todo el mundo porque las empresas no tienen la capacidad de tomar decisiones tan rápido, primero. Y segundo, no tiene cómo afectar, y también es una medida muy arbitraria en el sentido en que países como Bangladesh, que dependen exclusivamente de la producción textil, ¿cómo es posible pensar que un país de un momento a otro piense entonces a fabricar para las mismas empresas de Estados Unidos? Empresas que ahora también están produciendo en Bangladesh, entonces no pueden entrar a recomponer. Es una apuesta demasiado cortoplacista que no va a tener un impacto real, sino simplemente lo único que va a hacer es pasarle el costo final a los consumidores. Pero yo sí quisiera insistir, podría estar en este panorama pues tan grave. Desde el 2008 pues no había una caída de la bolsa en Asia de esta manera. ¿Podría estar China dispuesta a renegociar? Porque Trump se pronunció y dijo que estaba dispuesto a negociar, que quiere resolver el problema del déficit que tienen con China y con la Unión Europea. Y lo que han dicho algunos analistas, pues aquí decíamos, no entendemos qué está haciendo Trump, pero él se está jugando el todo por el todo. Y lo que leía yo también durante el fin de semana es que está usando esa capacidad de negociación, de irse con toda, a ver si logra algo diferente. ¿Podría verse un escenario en el que China negocie o es algo que definitivamente no va a pasar? Pues es un poco ambicioso por parte de Trump pensar que va a sentar a los chinos por amenazarlos con un 50% más de arancel. China, por supuesto, va a entrar a negociar porque China tiene un mecanismo de pensamiento pragmático. China no se amarra con temas de pensamiento ideológico si simplemente el resultado comercial va a tener un mal resultado. Para China no importa con qué país va a negociar, puede ser Estados Unidos o puede ser Corea del Norte. Simplemente ellos tienen una visión pragmática de los negocios. Entonces, si hay un espacio de negociación en donde se pueda acordar cómo hacer un proceso desgravado, que sea con tiempo, que sea medido por meses y por trimestres, pensémoslo, podría llegar a haber un espacio. Lo que pasa es que, de nuevo, cualquier persona que sepa de comercio internacional sabe que lo que él está haciendo no va a tener un efecto inmediato. Pueden decirle a una empresa que vaya a producir a Estados Unidos para resolver el tema de aranceles en menos de 2 meses no es posible. O sea, abrir una planta en un nuevo país toma muchos meses, o sea, si acaso años incluso, no solamente por el análisis, sino por simplemente el montaje, la preparación del talento que va a trabajar en esa fábrica y demás, primero. Y segundo, no se va a resolver el problema de la cadena de suministros. Tome usted el ejemplo de México. En México operan alrededor de 2.200 empresas chinas. México tiene una balanza comercial con China completamente en desequilibrio, pero eso para México no es negativo. Al contrario, es positivo porque de China vienen una cantidad de insumos industriales que le permite a México operar. Si nosotros vamos a reevaluar y reequilibrar el rol que China tomó hoy a nivel internacional en términos de comercio, pues se tienen que hacer unos procesos de largo plazo que involucren y que comprometan a China, sí, de un lado a abrir nuevas operaciones en otros países, sea Estados Unidos, sea América, sea Europa, pero de todas maneras tengo que empezar a entender cómo vamos a mejorar las cadenas de suministros, y esto no le corresponde a China, sino que al contrario le correspondería a Estados Unidos a implantar unos mecanismos donde ellos pudieran entrar dentro de las cadenas globales de valor. Señora Tobón, yo tengo una pregunta y tiene que ver con el resto del mundo, porque pues China se queda así, o se queda con un mercado de 340 millones más caro porque tendría que pagar más aranceles súper altos. China con esto, obviamente entiendo yo, puede mirar hacia otros países. Podríamos tener en Colombia, en Ecuador o donde sea en otro país, una inundación de productos chinos. Se lo digo porque ya lo hemos tenido, productos muy baratos que vienen de China, producidos en estas triangulaciones de las que usted nos está conversando y que de una u otra forma han maltratado las industrias locales. ¿Podríamos tener un incremento de ese comportamiento chino? Pues China, por supuesto, va a tener que encontrar nuevos espacios para distribuir sus productos. Pero yo acá los invito a que pensemos es que China tiene un rol mucho más fuerte y mucho más amplio que el producto básico. Aquí no estamos hablando de una taza o una camiseta o un jean que se hizo en China, sino que China produce no solamente los productos finales, que pueden ser caros o baratos, dependiendo de quién los compre y quién los distribuya en los países, y ahora voy a eso, sino que China produce también los insumos que permiten que las industrias funcionen en el mundo.
Entonces, unos zapatos hechos en España no podrían ser hechos en España sin China, porque básicamente de China salen los botones, las ojales donde se ponen los cordones, las suelas, el caucho desde donde vienen hechas las suelas y también la máquina con la que se prensaron los zapatos. Entonces, es decir, China está dentro de toda la cadena de producción a nivel mundial. Entonces, a China... Pero entonces quiere decir que China sí todos dependemos de los chinos y que creo que es como lo que quiere parar Donald Trump, de decir, oiga, ya no más de que todos dependamos de China, acá nosotros queremos volver a ser el imperio y que esto cambie. De acuerdo. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la respuesta china? Porque ya saben que ese es el objetivo de Trump, que no dependamos más de los chinos. Pues China lo ha venido impulsando desde hace un tiempo y es ahí donde quizá el mundo entero ha fallado en tener una interlocución con China que realmente le ponga compromisos a China para que no es que él pierda el dominio que ha tenido o que tiene actualmente en el tema de la producción internacional y la economía mundial, sino que China comparta ese conocimiento y China también lo es consciente. De hecho, hace un tiempo hace 2 años, lanzó un proyecto que se llama la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que en inglés se llama The Belt and Road Initiative, y esta iniciativa de la Franja y la Ruta ha estado Estados Unidos completamente opuesta, pero lo que está haciendo China a través de esta iniciativa es invitar a todos los países del mundo a que se involucren en esta iniciativa para compartir soluciones en infraestructura, en desarrollo de industria, para mejorar el comercio internacional. Entonces, ese es un compromiso que China ya propiamente asumió consigo mismo, porque él es el que está moviendo esta iniciativa, y adicional está invitando a los otros países para que eventualmente todos los otros países también cooperen y se mejore, entonces, en términos de infraestructura, de distribución logística, mejora de puertos y demás, que mejoren el comercio internacional. Eso por una parte. Por otra parte, con China sí se puede hablar, y por ejemplo lo que ha pasado es, y eso lo vemos por ejemplo en el caso mexicano, 2.200 empresas chinas produciendo en México, pues no es cualquier cosa. Esto es un aporte muy importante para la economía mexicana. ¿Por qué lo hacían? Lo hacen en México por la de cercanía a Estados Unidos y pues por la facilidad y de aprovechar el acuerdo que tiene, o bueno, que tenía muy favorable México con Estados Unidos para introducir productos que no eran chinos, sino de diseño chino, pero producidos en México. Y así aprovechaban ese cero arancel que tenían las empresas, los productos mexicanos a Estados Unidos. Ahora, para la pregunta que me hacen, ver que haya un incremento masivo, una inundación de productos chinos que no se van a vender en Estados Unidos, es difícil. ¿Por qué? Aquí hay 2 temas. Primero, quienes compran los productos chinos y quienes más están distribuyendo los productos chinos en Colombia, Ecuador y demás países latinoamericanos no son precisamente los chinos, sino que son personas de los países locales los que compran productos en China y los traen aquí al país. Decir que sean baratos o caros, pues la verdad eso depende del comercial. Yo siempre digo que acá no es culpa de que nosotros en Colombia decimos que tenemos producto chino barato, no es culpa de los chinos, es culpa del comerciante colombiano que fue a comprarlo más barato a China y venderlo acá, porque China da lo que uno paga. Si uno va a comprar un producto de 10 pesos, va a tener un producto que vale 10 pesos. Pues si uno va a pagar 5,000 pesos, va a tener un producto de 5,000 pesos. Entonces, eso por una parte. Y por otra, ¿qué es lo que sí puede ser? Y es el discurso que se está manejando al interno de China. Lo que uno ve en editoriales y en periódicos chinos es, esto no es una crisis para nosotros, al contrario, es una oportunidad. ¿Y por qué va a ser una oportunidad? Porque ahí sí, como ustedes dicen, más que ver una inundación de productos, lo que se le abre a China es la posibilidad de empezar a abrir nuevos mercados, pero con una producción mucho más cooperativa. Es decir, replicar modelos que ha asumido en Bangladesh, en Vietnam o en México, empezar a replicarlos en otros países latinoamericanos, y ahí sí se le podría abrir, de hecho, una oportunidad a Colombia. Es que Colombia, mal que bien, salió, pues hasta el momento está bien librada en este juego de las aranceles de Estados Unidos. Si esto se mantiene así, y de nuevo, pensando que esto se va a mantener por todo el periodo Trump, en 1 o 2 años podríamos ver más empresas chinas terminando de producir en este país para exportar a Estados Unidos, porque México ya no es una opción. Claro. Y entonces, si uno evalúa los otros países centroamericanos y suramericanos, Colombia sale muy bien posicionada en el análisis de inversión. ¿Por qué? Porque en Colombia hay buen talento humano, estamos cerca, mal que bien, de Estados Unidos y tenemos 2 vías potenciales de distribución. Tenemos retos logísticos, pero si el gobierno Petro y el gobierno de China logran
de un lado firmar la franja y la ruta y de otro empezar a negociar cómo China puede aportar a Colombia en su solución de problemas logísticos, al contrario, eso podría ser una muy buena oportunidad para el país. Pues es Natalia Tobón, precisamente experta en mercado chino y en comercio internacional, muy interesante, y muchas gracias por también mostrarnos cómo ven los chinos y del lado del gigante asiático esta guerra comercial que estamos presenciando hoy en el mundo. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio y feliz resto de día. Gracias, que estén muy bien. ¿Tiene un producto natural para la tos?